Un mundo deportivo es un mundo unido. Únete ahora a la vida deportiva con Dani Delgado. Muy bien, saludos a todos mis colegas del corillo de la vida deportiva con Dani Delgado. Hoy les voy a traer a ustedes como una biografía, una efeméride de una persona que sinceramente logró una gloria en su deporte, fue en el boxeo, a una temprana edad, pero muy temprano, estableciendo un récord a nivel mundial. Lo que todo fue gloria terminó con una tristeza, sinceramente que es duro para mí darle esta información a ustedes, porque en sí pues estuve viviendo parte de esta historia. Y para muchos de que me escuchan que probablemente conocieron a esta persona de la que yo voy a hablar, este personaje atlético, pues también sería muy duro. Es una historia demasiado de larga, demasiado penosa, y son muchas horas para contar esta historia, pero yo le voy a llevar parte de ella. Bueno, yo me refiero en esta historia a ese niño prodigio de puertorriqueño, Wilfredo Benítez, a quien otros lo llamaban Wilfred Benítez. Benítez, un joven prospecto en el boxeo a muy temprana edad. Comenzamos a hablar de él, de su nacimiento que ocurrió un día 12 de septiembre del año 1958. Nació en la ciudad de Nueva York. Se convirtió en boxeador profesional. Fue el campeón más joven en toda la historia del boxeo. Sí, en ganar un título, declararse campeón, porque solamente tenía 17 años. Ganó 3 títulos mundiales en diferentes divisiones a la edad de 17 años. Todo el mundo lo recuerda porque era un boxeador agresivo. Le apodaban la Biblia del boxeo por su defensa, el radar, por ver los golpes que venían de su contrario y que no los podían tocar. Las habilidades que tenía en su defensa eran algo muy especial que no se había visto en otros púgiles. Nos lleva la historia a recordar la pelea que tuvo con Roberto Durán, con Thomas Hearns, con Sugar Ray Leonard, algunos de los grandes del boxeo. El Radar Benítez fue inducido al Salón de la Fama Internacional del Boxeo en el año 1996, considerado como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos de Puerto Rico. Claro, comparte también estos honores como Félix Tito Trinidad, Wilfredo Gómez, Carlos Ortiz, Héctor El Macho Camacho, Edwin Rosario y Miguel Cotto, para nombrar a muchos. Bueno, vamos a hablar de la historia temprana de Benítez. Él se convirtió en boxeador profesional a la edad de 15 años. Era un prodigio joven. Fue manejado en su carrera boxística por Gregorio Benítez, su padre. Benítez fue miembro también de otros boxeadores, como sus hermanos, los hermanos Benítez, Frankie y Gregory Benítez, que también fueron fuertes contendientes para la época de 1970. Bueno, la tropa de los Benítez fue mayormente dirigida por su mamá, doña Clara Benítez, y el joven Wilfredo, ahí fue que le pusieron el nombre, el apodo de Radar, debido a la habilidad que tenía para ver los golpes de sus oponentes. Y bueno, él creció yendo a un gimnasio en el vecindario en Nueva York, donde él pues miraba a sus hermanos hacer guante con los demás. Entonces ahí observaba lo que ellos hacían, y ahí fue que él se interesó y aprendió bastante. Ahora, si vamos a hablar durante los primeros pasos de su carrera como profesional, Benítez viajó muchas veces a las Antillas Mayores, en Nueva York, para algunas peleas.
Viajó hasta Argentina, Arizona, Canadá, para mencionar muchos de los lugares. Eh, bueno, él dividió su tiempo viajando a estos lugares, donde quiera que le ofrecían una pelea. Claro, la proximidad de dos localidades a Puerto Rico, como eran las Antillas y la ciudad de Nueva York. Pero de la noche a la mañana se convirtió en un boxeador con mucho renombre en la isla, mientras iba construyendo su futuro a nivel internacional. Su velocidad que tenía, con su poder de pegada, la madurez que tenía para un chamaco de 16 años, fueron más que suficiente para llevarlo a él a un ranking mundial en dos organizaciones que eran las que existían para ese entonces, la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo. Ahora bien, el día 6 de marzo del año 1976, a la edad de solamente 17 años, y con sus compañeros de escuela, entre toda la fanaticada que fue a ver sus peleas, él enfrentó a Antonio Cervantes Kimpambelé, quien para aquel entonces era el campeón de los Junior Welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Pambelé para ese entonces tenía de 30 a 31 años, tenía un récord de 74 victorias, 9 derrotas, 3 empates y 35 de esas victorias habían sido por nocaut, había hecho 10 defensas de su título y la decisión fue una decisión dividida en 15 asaltos a favor de Wilfredo Benítez. Luego Benítez defendió el campeonato y retuvo su campeonato en 3 ocasiones. Entonces de ahí se movió a la división de los welters. Bueno, al moverse de peso, lógicamente, Benítez fue a retar al campeón del Consejo Mundial de Boxeo para ese entonces, el mexicano Carlos Palomino. La pelea se realizó en San Juan, Puerto Rico, un 14 de enero de 1979. Y Benítez ganó una decisión dividida sobre Palomino y de ahí pues se consagró, quitándole el título a Palomino como el campeón en una segunda división. Para esa pelea el referee era Zach Clayton, quien vio la pelea 145 a 142 en favor de Palomino. Pero los jueces Jay Edson y Harry Gibbs no estaban de acuerdo. Edson vio la pelea 146 a 142 para Benítez y Gibbs también le dio la pelea a Benítez 146 a 142. Luego de ganarle por puntos a Harold Wilson Jr. en su primera defensa a Benítez, entonces decidió retar a Sugar Ray Leonard en Las Vegas, Nevada, en noviembre 30 del año 1979. Era un paso gigante que iba a dar Benítez frente a una leyenda como Sugar Ray Leonard. Fue una pelea científica por ambos boxeadores que demostraron sus habilidades en la defensa durante todo el combate, que fue hasta los 15 asaltos. Bueno, en el tercer asalto Benítez sufrió un knockdown, fue a parar a la lona. Además sufrió una cortadura profunda en la frente, producto de un cabezazo, ¿no? Luego, eso fue en el sexto round. Entonces Leonard mandó a la lona a Benítez una vez más en el round número 15 y ahí el referí paró el combate. Faltaban muy pocos segundos para terminar el asalto número 15, pero dicen los analistas que Leonard estaba bien arriba en las tarjetas de los jueces, que estaba ganando el combate. Bueno, al final pues los números dicen que 137 a 133 en favor de Leonard, 137 a 130 y 136 a 134. Todos votaron por Leonard. Benítez decide moverse una vez más. Entonces, hay 2 peleas en el futuro. Después de la derrota con Sugar Ray Leonard, entonces Benítez decidió moverse una vez más de peso
y el día 23 de mayo de 1981, a la edad de 22 años, se convirtió en el campeón más joven en la historia del boxeo en ganar 3 títulos mundiales, cuando noqueó para aquel entonces a campeón de los super welters del Consejo Mundial de Boxeo, Maurice Hope, en 12 asaltos en Las Vegas. Casualmente, este knockout de Maurice Hope fue como nombrado uno de los mejores knockouts de todo el año. Su próxima pelea entonces se convirtió en una pelea histórica porque en noviembre 14 de 1981 él peleó a un futuro campeón como Carlos Santos, que era de Ceiba, Puerto Rico también. De hecho, fue la primera ocasión que 2 púgiles boricuas van a pelear por un título uno contra el otro. Diríamos, pelearon en Las Vegas. Estamos hablando de sobre 3.000 millas de distancia en el Caesars Palace de Las Vegas, de Puerto Rico. Benítez ganó una decisión unánime en 15 asaltos sobre Santos. Su próxima defensa entonces vino contra Roberto Mano de Piedra Durán, a quien Benítez le ganó en el Caesars Palace el día 30 de enero de 1982, una decisión unánime en 15 asaltos. En diciembre 3 de 1982, en el Carnaval de Campeones de Nueva Orleans, en Luisiana, Benítez perdió su corona frente a otra leyenda, como Thomas Hearns, una decisión mayoritaria en 15 asaltos a favor de Tommy Hearns. Bueno, luego de esa pelea de Tommy Hearns, que fue una gran pelea para Benítez, aunque la haya perdido porque él fue a la lona, Benítez, o su carrera comenzó como un declive, ¿no? Y después de la pelea de Tommy Hearns, su estilo de vida comenzó también a declinar. En el 1983, entonces perdió una decisión unánime frente a Mustafa Hamsho. En el 1984, trató de regresar al ring bajo la tutela esta vez de Jamil Jade, pero no fue algo en favor de Benítez, porque fue noqueado por David Moore, justamente en el segundo asalto. En noviembre 28 de 1986, con su salud ya declinando, Benítez fue a parar a Salta, Argentina, para pelear con peso mediano Carlos Herrera. En esa pelea, Herrera paró a Benítez por nocaut térmico en 7 asaltos. Pero para hacer las cosas peor todavía, el dinero que le tocaba a Benítez, el promotor se lo robó y le robó los documentos y el pasaporte que tenía Benítez para poder entrar a Argentina y poder salir. De modo que Benítez quedó varado en la Argentina por más de un año. El promotor salió de Argentina y no se supo más de él. Bueno, después Benítez tuvo una vida muy pésima en la Argentina por más de un año, sin dinero, deambulando por las calles, problemas con mucha gente de clase baja en las calles, pero alguien en la Argentina se conmovió y buscó la forma de notificar a sus familiares en Puerto Rico y comentarles sobre la clase de vida que estaba llevando Benítez en las calles de Argentina. Bueno, ahí las autoridades se comunicaron, las autoridades de Puerto Rico con las autoridades de Argentina, de alguna forma lograron sacar a Benítez en el 1988. En el 1990, con su salud deteriorándose en una forma tan rápida, Benítez se movió a Tucson, Arizona, donde trató de volver al cuadrilátero, llamado a hacer un comeback, bajo el tutelaje del entrenador Emanuel Stewart, el mismo que entrenaba a Tommy Hearns. También aquí falló Benítez, porque en las últimas 4 peleas que realizó ganó 2 y perdió 2. Su último combate tuvo efecto en Winnipeg, Canadá, en septiembre 18 de 1990, 6 días después de su cumpleaños número 32.
y ahí perdió una decisión en 10 asaltos frente a Scott Papasadora. Bueno, Benítez en total llegó a realizar 62 peleas, de las cuales ganó 53 y perdió 8. Ganó 22 peleas por decisión y también perdió 4 peleas por decisión. Ahora, por nocaut él ganó 31 y perdió 4 y empató una sola pelea. Magnífico récord. Si vamos a la fecha desde que él comenzó, su primer pelea fue frente a un púgil llamado Irán Santiago y fue en San Juan, Puerto Rico, donde Benítez ganó por nocaut, justo en el primer asalto. Después de ahí, pues, fue a las Antillas Mayores, ahí peleó con Jesse Torres, donde ganó en el segundo round por nocaut, perdió su tercera pelea en San Juan de Puerto Rico otra vez, frente a Héctor Amaris, ganó por nocaut en el cuarto round, y de ahí enlazó una serie de victorias sin perder, ¿entiendes? Hasta que acumuló un récord de 25 victorias sin derrotas cuando él subió al cuadrilátero a pelear con Antonio Cervantes Kid Pambelé. De acuerdo que para esa fecha, pues, todos los entendidos en el deporte del boxeo no le daban ninguna oportunidad a Wilfredo Benítez ganar esa pelea, y mucho menos enfrentando a un noqueador, un púgil mucho mayor que él, ya probado en la historia del boxeo, campeón mundial como Antonio Cervantes Kid Pambelé, y bien preparado que vino Pambelé para esa pelea. Pero a Wilfredo Benítez le cerró la boca a muchos críticos, porque él entró al ring desde el primer asalto, comenzó a presionar a Kid Pambelé, él llevaba el paso de la pelea, neutralizó la ofensiva de Kid Pambelé, tratando de pelear un poco afuera, usando mucho el jab para parar el cerco a Pambelé, porque Pambelé era un hombre demasiado peligroso y era muy difícil romperle la guardia a Kid Pambelé, y pelear adentro con Kid Pambelé pues no era lo ideal, dado el caso de la pegada que tenía este hombre. Pero Wilfredo se las ingenió, usó mucho su astucia, su mentalidad, y le peleó en diferentes formas a Kid Pambelé. Inclusive fueron algunos asaltos donde él puso en malas condiciones a Pambelé, pero Pambelé no fue a la lona. Y de esa forma, esa pelea llegó hasta los 15 asaltos, y esa fue la forma de que Wilfred Benítez se convirtió en el campeón más joven en la historia del boxeo, a la edad de 17 años de ostentar un título mundial. Y estamos hablando, no solamente lo comparamos con Armstrong, que era el que tenía dominaba ese renglón de campeón más joven en la historia del boxeo. A nivel mundial estamos hablando. Bueno, después de ahí fue que comenzó toda la gloria para Wilfredo Benítez, después de esa pelea de Kid Pambelé. Ahora vamos a ver, cuando vino el retiro y vino esa enfermedad, estamos hablando de tal de los 90, Benítez retornó a Puerto Rico, donde él entonces estaba viviendo con doña Clara, su mamá. Bueno, dicen que había una pensión de $200 al mes que se le daba a Benítez, que venía del Consejo Mundial de Boxeo. Pero desde 1989 comenzó los sufrimientos de Benítez de esa enfermedad incurable, degenerativa, una condición degenerativa en el cerebro, proveniente de los golpes que él recibió en el cuadrilátero. Hay que destacar que cuando él estuvo en la Argentina, que se quedó sin dinero porque el promotor le llevó el dinero, y eran $25,000, los papeles, el pasaporte. Entonces, su ex esposa, Clara Alonso, le dijo que cuando pudiera salir de Argentina y llegar a Puerto Rico, que no fuera a su casa,
sin llevarle $25,000 que era el producto de su pelea. ¿Qué noticia de su propia esposa? No vengas aquí si no traes $25,000. Benítez entonces llegó a Puerto Rico y se fue a vivir con su mamá, doña Clara Benítez. Hubo un momento que en 1997 Benítez tuvo que ser movido a un centro de cuidado debido a los padecimientos médicos, y doña Clara, que de hecho era una enfermera licenciada, pensó que era la mejor idea, porque hubo una ocasión que Benítez, casualmente cuando Benítez fue al Salón de las Famas, después de esa ceremonia, 3 días después, Benítez sucumbió en su casa. Y entonces una condición que le duró 3 días, a los 3 días recuperó un poco, pero dice doña Clara que él comenzó a tirar golpes en la casa y que su comportamiento era errático, comenzó a romper los muebles. Entonces ella vio la situación y dijo, bueno, hay que moverlo a un centro de cuidados, ¿entiende?, para que le puedan dar sus medicamentos. Entonces ella se hizo cargo también como enfermera a trabajar con ese centro para ayudar a su hijo. Bueno, en el año 2002, casualmente Sugar Ray Leonard fue a Puerto Rico a visitar a Benítez. Y Benítez no recordaba, debido a la demencia, no recordaba a Sugar Ray Leonard, pero de alguna forma pusieron un video de ese combate de Leonard y Benítez en Las Vegas. Entonces, ahí como que le vino a la mente a Benítez quién era la persona que estaba frente a él. Y le dijo, Rey, yo no entrené para esa pelea. Ahí reconoció él a Sugar Ray Leonard. En el 2004, Benítez fue diagnosticado también con diabetes, para añadir más complicaciones a su salud muy deteriorada. Cuando su madre murió en el verano del 2008, su hermana Ivonne Benítez se hizo cargo a él. En el 2018, después del huracán María que destrozó la casa de Benítez y que hizo muy difícil la terapia para Benítez en Puerto Rico, llegó un viejo amigo, quien fue compañero de gimnasio y el llamado sparring partner, o sea, el hombre que hacía guantes con Benítez, Luis Mateo. Y Luis Mateo se ofreció a ayudar a su hermana Ivonne y a Benítez a moverse fuera de Puerto Rico, porque los médicos le habían dicho a Ivonne que Benítez necesitaba salir de Puerto Rico. Ahí yo principalmente voy a mezclar al gobierno de Puerto Rico, que no hizo absolutamente nada para ayudar a Benítez. Después de Benítez haber puesto el nombre de Puerto Rico tan en alto cuando le ganó a Pambelé, convirtiéndose y haciendo historia en el boxeo, en el campeón más joven, con 17 años. Una gloria para Puerto Rico. Entonces el gobierno de Puerto Rico, cuando Benítez necesitó, no le tendió la mano. Los médicos habían diagnosticado que Benítez no podía seguir más en el boxeo. Y los médicos dijeron que lo mejor para Benítez era salir de Puerto Rico a un lugar en Estados Unidos donde pudiera recibir las mejores atenciones. Bueno, Ivonne, su hermana, que se hizo cargo a él, porque Ivonne le había prometido a su mamá, doña Clara, cuando doña Clara dijo, si yo me muero, ¿quién se haría a cargo de él? Ivonne le dijo, aquí estoy yo, y le prometió a doña Clara, si tú mueres, yo voy a hacer el trabajo tuyo y el mío con él, porque este es mi hermano. Y así mismo ha sido. Bueno, hubo ayuda para algunas apariciones públicas a él. Por ejemplo, una organización sin fines de lucro como Ring 10, que ayuda a boxeadores que han quedado sin nada, sumamente pobres. Le daban como un estipendio mensual. Establecieron el fondo Wilfred Benítez para recoger dinero y ayudar con las facturas médicas al ex campeón. Cabe recalcar en esta historia de que después que Benítez tuvo que salir de Puerto Rico debido a la destrucción del huracán María,
que su casa quedó destruida. Entonces, varias personas formaron un grupo y se dedicaron a la tarea de reconstruir esa casa, de limpiar los alrededores, para ponerla de forma que pudiera ser habitada otra vez. Ya Benítez todavía había salido de Puerto Rico. Ah, para el año 2012, Benítez había sido honrado con la estatua de Puerto Rico. Casualmente, el 27 de noviembre del 2012, Benítez, que se veía como más recuperado, más saludable, fue al funeral de Héctor el Macho Camacho en Puerto Rico y llegó en una silla de ruedas, desde luego. Eh, Llegó acompañado de Félix Tito Trinidad, de Wilfredo Gómez, de Alfredo Escalera, y para sorpresa de todo el mundo, que él estaba en sillón de ruedas, se levantó de esa silla, se acercó al ataúd del Macho Camacho, hizo una pose como boxeando. Y ahí le tomaron videos y muchas fotos que salieron en todos los diarios y revistas de Puerto Rico. Ahora bien, con la asistencia tanto emocional como financiera del compañero de gimnasio Luis Mateo y la comunidad puertorriqueña residiendo en Chicago, el día 1 de junio de 2018, después del huracán María, Wilfredo, ya a la edad de 59 años, y su hermana Ivonne arribaron a la ciudad de los vientos, Chicago, donde la primera semana, pues Benítez estuvo en un hospital recluido. Luego de ahí fue movido a un apartamento en el área oeste de Chicago. Entonces, con donaciones de la comunidad puertorriqueña en Chicago, habían ayudado con los boletos de avión. Continuaron ellos proveyéndole dinero para pagar su apartamento, para otras necesidades como comida. De acuerdo con Mateo y con Ivonne Benítez y el esposo de Ivonne Benítez, entonces Wilfredo pues entonces se vio como mejorando de su salud, ¿no? Y de hecho su espíritu había aumentado de peso, trataba de hablar, estaba un poco más alerta desde que llegó de Puerto Rico. O sea, había una mejoría, ¿no? Pero vivieron las cosas, decayeron otra vez debido a que, la condición, pues ya tenía dos condiciones, con la diabetes también. Inclusive, en la historia de Benítez también se cuenta de que aun cuando los médicos dijeron que él no podía pelear más, por eso Benítez, las comisiones no le querían dar licencia para pelear ni en Puerto Rico o en ningún lugar. Entonces, ahí él se fue a Canadá. Primero peleó en Arizona y después se fue a Canadá, ¿entiende? Donde perdió allá en Canadá, porque ya su condición de salud estaba deteriorándose. Y él no quería aceptarlo porque él decía, si yo muero, muero en el ring, porque esto es lo que yo sé hacer y es lo que me gusta a mí hacer. Bueno, en 1996 fue cuando él fue a la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canastota, Nueva York. Más tarde ese año fue cuando él sufrió una especie de colapso en la sala de la casa de su mamá y cayó en estado de coma. Los doctores pensaron que él iba a morir, pero entonces, 3 días más tarde, Wilfredo recuperó como la conciencia, ¿entiendes? Se sintió mejor, porque el problema era que tenía que cuando le daban estos ataques, él comenzaba a tirar golpes, a romper el mobiliario de la casa. Ahí fue cuando decidió doña Clara moverlo a un nursing home, un lugar de cuidado. 10 años después, el diario Chicago Tribune reportó sobre las fortunas de Benítez. Entonces, Benítez, después de ahí de Chicago, se había regresado a Puerto Rico, estaba viviendo con su mamá en Carolina. Entonces, el único llamado income, o sea, el único dinero que entraba eran $1,100 al mes.
en una pensión, ¿no? Que me dio el Estado en Puerto Rico y su pueblo natal de Carolina. O sea, el gobierno de Puerto Rico y la alcaldía de Carolina. Pero, claro está, ellos no tenían dinero para reparar el sistema de plomería de la casa, no podían pagar las facturas de la luz, del agua. Doña Clara una vez tuvo que vender parte del metal que tenía en el techo a uno de esta gente que recogen esta clase de materiales por $200 para poder ir a un supermercado y comprar comida. Wilfredo cayó en un estado de demencia donde a veces preguntaba, ¿dónde está mi mamá? ¿Qué pasó con mi mamá? ¿Dónde estoy yo? ¿Cuál es mi nombre? Entonces, pues, ahí Ivonne se dio cuenta que la situación, pues, estaba deteriorándose muy rápido. Y cuando doña Clara murió en el año 2008, Ivonne mantuvo su promesa, entonces se trajo a Wilfredo. Se convirtió en la persona a tiempo completo en cuidarlo y se lo trajo a Chicago. Luego comenzaron estos problemas donde Wilfredo estaba de momento hablando con alguien, de momento sufría como una convulsión y caía al piso sin conocimiento. Entonces, aún él así gritaba a su hermana, no me dejes morir. Le rogaba, no me dejes morir. Pero estas convulsiones escalaron su deteriorada salud, ya eran más corrientes y entonces pues él tuvo que, o sea, fue necesario trasladarlo de vuelta a Chicago para recibir atención médica una vez más. Y de hecho a Chicago porque habían pensado ir a Pensilvania, a otros lugares, pero el mejor hospital para tratar esta condición estaba en Chicago, por eso, pues Ivonne decidió pues moverlo a Chicago. Ella tenía 2 hijas en otro lugar del estado, en Illinois, pero no había la transportación, no había las facilidades para atenderlo ahí tampoco, entonces decidieron quedarse en Chicago. Ahí consiguieron ese apartamento cerca al Humboldt Park, que está cerca al lago Michigan. Bueno, en la historia se cuenta de que Benítez hizo dinero. Él hizo 1.2 millones en la pelea de Sugar Ray Leonard. Él hizo millones en el boxeo. Ahora bien, se alega por parte de su ex esposa, después del divorcio, de que el padre Benítez, Gregorio Benítez, se dio la tarea de negociar, entonces entrar en un negocio de ejemplares de caballos de carrera y que ahí botó el dinero haciendo malos negocios de Benítez. La hermana de Benítez, Ivonne, dice que eso no es correcto. El dinero que mi papá empleó en los caballos de carrera era de su propiedad y no de Benítez. Pero entonces Ivonne mencionó que los promotores robándole dinero a Benítez, otras amistades, la esposa Benítez tenía como una fiebre de ir a los casinos y botar dinero en las máquinas tragamonedas. O sea, que fueron muchas cosas las que donde se empleó el dinero de Benítez. Y bueno, vino el divorcio, vino todo, entonces Benítez fue abandonado por su ex esposa. Benítez fue abandonado por los promotores, por sus amistades, por otros boxeadores. En fin, Benítez fue abandonado por casi todo el mundo. Y cuando él se vio con su salud deteriorada y se vio sin dinero, entonces él no quería parar de boxear y por eso se fue hasta Canadá, ¿entiendes? Y ahí peleó y perdió en Canadá. Ganó una pelea y perdió una. Pero ya se veía que Benítez no era el mismo Benítez, su condición estaba muy mal. Hasta que finalmente pues se vinieron las convulsiones y ahí la demencia y ahí fue necesario de parar a Benítez, que no le dieran ninguna licencia en ningún estado para él volver a pelear. Actualmente pues, bueno, hasta donde yo sé, se mantenía viviendo en Chicago. Y bajo el cuidado de Ivonne, pero está en un estado vegetal.
O sea, él no puede ir al baño a hacer sus necesidades por él solo. Eh, entonces no tiene movilidad, él no puede caminar. Él hay que sentarlo en la cama y darle el alimento poco a poco, o sea que es una condición muy mala. ah, y esa es la actual situación de él. Por eso digo, la gloria de él descendió rápidamente, su estado financiero, su estado de salud. Entonces muchas personas lo abandonaron. Inclusive, voy a decir, que el propio gobierno de Puerto Rico no hizo nada por él. Porque como los doctores dijeron que él tenía que salir de Puerto Rico si quería prolongar su vida, hubo que sacarlo sinceramente de Puerto Rico porque ni los seguros no querían ni pagar la estadía de él en un hospital, ni pagar doctores, ni pagar medicinas. Esa fue la forma que fue tratado, eso fue lo que él recibió a cambio de toda la gloria que él le dio a Puerto Rico, con los récords que impuso, la calidad de boxeador que fue, poniendo la bandera de Puerto Rico en alto donde quiera que iba. Ingresó al Salón de la Fama, dándole más gloria a su isla. Y esa fue la forma que fue tratado. Hay mucha gente que comentan de una forma, como siempre, otros comentan de otra, pero si alguna persona fue renegado por el gobierno de Puerto Rico fue Wilfredo Benítez. Nadie pensó que Wilfredo Benítez iba a terminar en esta condición. Ese fue su destino, terminar en una condición como la que está él, viviendo fuera de su isla, por las razones que ya expliqué. Ahora mismo Ivonne describe cómo es la faena diaria en su cuidado, desde las 5 de la mañana. Cuando él despierta, Ivonne tiene que despertarse, entonces alimentarlo con una especie de líquido. ¿Entiende? No puede estar comiendo alimentos duros. En fin, su casa es como un centro de cuidado, porque ella dice que a través de muchas ayudas de la gente, pues han podido comprar una cama para él, que es una cama que sea adecuada a sus necesidades. Han comprado muchas cosas de las que se usan en los hospitales para para poderlo alimentar, como unas bolsas con sus mangas colgantes para poderlo alimentar. Es una lucha 7 días a la semana. Nadie lo visita. El único que va todo el tiempo es Mateo a visitarlo. Bueno, una hermana mayor que él lo visitó en Nueva York, o llegó desde Nueva York en el 2019, una sobrina de Puerto Rico en el 2021, la ex esposa de él, Clara Alonso, y la hija que tuvieron ambos, que todavía viven en Puerto Rico, nunca han ido a Chicago a verlo. Inclusive hay un hombre que vino de Alaska 3 veces a visitarlo. Roberto Durán prometió una visita a Benítez, pero nunca llegó a visitarlo. Bueno, es algo, como le digo, es algo tan y tan triste. La historia no termina aquí, es mucho más de las cosas que pasaron con Wilfredo Benítez. Y hoy en día, pues, yo le estoy contando a ustedes, como le dije, parte de la historia, porque la historia, mientras más larga es, mucho más penosa es. Es triste la situación, entonces Ivonne se dio a la tarea de cuidarlo a él, desde la muerte de doña Clara, y es algo que no se ve todos los días. Ella ha dejado parte de su vida con el cuidado de su hermano, y hasta que, no sé, hasta que él muera, pues entonces ella va a seguir con esa encomienda, porque de hecho ella fue lo que ella prometió a su mamá. No se habló más de Gregory, su papá, porque los negocios que hizo con los caballos de carreras no fueron fructíferos y no se habló más de él.
creo yo que él murió. Les habló más de los hermanos de Benítez. Pero en fin, señores, ahí tienen una idea más o menos de cómo terminó la carrera de una leyenda en el boxeo, un astro como Wilfredo Benítez, de toda la gloria que hizo, el dinero que hizo. Nada de eso lo tiene, no tiene ni sus amistades, no tiene ni la visita de su hija, ya que su ex esposa no quiere visitarlo, pero su hija es otro negocio. Su hija, ella puede dejar que su hija vaya a visitar a su papá. Esta es la forma que ha transcurrido evento por evento la carrera de un ilustre atleta, campeón y un ser humano como Wilfredo Benítez. Señores, triste el mensaje, pero había que llevarlo a ustedes como un recordatorio de alguien tan grande. Y no ha sido únicamente Wilfredo, han sido más atletas de diferentes nacionalidades que han terminado también más o menos de esta forma. Desgraciadamente ese es el giro, pero como yo siempre digo, Dios sabe lo que hace. Y si Wilfredo está vivo, por alguna razón, Dios sabe por qué lo mantiene con vida. Dios sabe por qué razón lo mantiene con vida. Para algo lo mantiene vivo. Muy bien, yo espero que las cosas pues tengan un mejor final y estaremos al tanto de qué más surge de la vida de Wilfredo Benítez y de su hermana Ivonne y el esposo de Ivonne, que ellos dos han estado a cargo de él todo el tiempo, cuidando hasta que llegue el minuto final, hasta que Dios diga. Hasta la próxima, mi gente. Queden con Dios, mucha salud. Van a haber muchos podcasts cada 2 semanas, así es que vendré con otro más interesante. Tengo podcast que hacer de Roberto Mano de Piedra Durán, que según las últimas informaciones, en cuanto a monetariamente y su salud no anda muy bien allá en Panamá tampoco. Y así por el estilo. Vamos a ir comentando de muchas leyendas más en diferentes campos del deporte. Así que ustedes manténganse ahí con la paciencia poco a poco, ¿entiendes? Y vamos a tener un año bueno. Si Dios mediante, vamos a tener un año bueno. Y cuando digo año bueno es que todos estemos con buena salud y que podamos seguir disfrutando de estas charlas amenas, estos podcasts que son muy buenos para a veces refrescar la memoria. Es como un antídoto a las preocupaciones, ¿entiendes? Que uno se pone relax. No sé ustedes, pero a veces si yo me encuentro un poco afligido o algo, busco no drogas ni cosas que se parezcan, pero me pongo a repasar cosas del deporte, mi hermano, y como que uno se pone relax y se siente mejor. Y espero que esto mismo pase con ustedes. Muy bien, como dijo el colega aquí, pues será hasta la próxima. Asegúrate de suscribirte al podcast para conocer las últimas novedades del mundo del deporte. Hasta la próxima.